Vamos a explicar un artículo que se titula Método sencillo para evitar la pérdida de prótesis dentales de mayores en residencias. Este es un artículo que fue publicado hace tiempo y bueno, pues ya vemos ahí un poco pasar página tras página lo que es el artículo. Respecto a la introducción, podemos decir que actualmente en países desarrollados se da un descenso de natalidad y un envejecimiento de la población. Se ha descrito que en el año 2040 habrá en España un 30% de población anciana con edad superior a los 65 años. Un alto porcentaje de esas personas viven en residencias o instituciones geriátricas. Muchos de ellos tienen problemas bucales, con alta prevalencia de caries y enfermedad periodontal. En residencias de ancianos hay un 50 a 80% de edéntulos parciales o totales con necesidad de prótesis. Algunos autores señalan que en España el 22% de sujetos entre 65 y 75 años llevan prótesis completa, ya sea superior o inferior, y más del 54% llevan ambas prótesis completas, superior e inferior. La falta de esas prótesis conlleva una disminución de calidad de vida de esas personas, afectando a su nutrición, el habla, la salud psicológica y la propia imagen. Un estudio amplio de pacientes dentados en residencias de tercera edad ha permitido clasificar el maxilar y la mandíbula por su forma y tamaño, llegando a la conclusión de que la retención de las prótesis removibles es muy diferente entre las personas edéntulas. No obstante, cuanto mayor sea la retención, menos posibilidades hay de que la persona se quite la prótesis de la boca y la pierda. En este sentido, se ha intentado dar retención a las prótesis removibles mediante adhesivos dentales, anclajes magnéticos y el uso de sobredentaduras mediante bolas y barras. En residencias de ancianos, la pérdida de prótesis completa es un factor importante y esto suele suceder también en los hospitales. En un estudio realizado con personas mayores posterior al gran terremoto del este de Japón de marzo del 2011, se halló que el 17,2% habían perdido sus dentaduras y esto les había causado dificultades para comer, hablar, sonreír y de integración social. Numerosos autores indican que las prótesis han de ser marcadas para evitar la pérdida. Esta identificación es importante para evitar el cambio y la pérdida, pero sirve también para efectos forenses para identificar posibles víctimas. En Suecia emplean una banda de marcado metálica incorporada en el acrílico que contiene un número personal, que combina con la fecha de nacimiento y el sexo. A veces la información incorporada en la etiqueta varía con la necesidad. Pueden ser las iniciales del paciente y la fecha de nacimiento, un teléfono, la abreviatura de la clínica dental, un número de archivo e incluso un número de licencia de conducir. El fabricante de prótesis dentales Novilion ofrece un sistema de identificación de dentaduras postizas que consiste en un chip que utiliza frecuencias de 13,56 MHz. En cada chip debería ir un número de identificación codificado vinculado a la identificación del paciente, a su dentista y la fecha de colocación. El chip puede ser leído con un lector específico conectado a un ordenador mediante un puerto USB o por medio de un teléfono inteligente. El objetivo de este trabajo es recoger diferentes soluciones para evitar la pérdida de prótesis dentales de ancianos y discapacitados en residencias y proponer otra nueva muy sencilla, consistente en unir esa prótesis con una seda dental a una prenda exterior que lleve esa persona. En cuanto a materiales y métodos, podemos decir que se ha hecho una revisión bibliográfica de trabajos científicos acerca de pérdida de prótesis dentales de ancianos en residencias en diversas bases de datos y en buscadores de Internet para seleccionar aquellos artículos considerados de mayor interés para este trabajo. Los resultados están recogidos en esta tabla 1. Es un resumen de métodos identificadores de prótesis dentales. Tenemos por un lado los métodos recogidos en la bibliografía consultada, que son en respecto de materiales que están incluidos en la superficie de la prótesis, otro que son inclusión dentro de la prótesis y otro que son fuera de la prótesis. Y luego, por otro lado, el método que proponemos nosotros. Pero bueno, vamos a irlos un poco desglosando poco a poco. Respecto de los métodos recogidos en la bibliografía que hemos consultado, por un lado tenemos A, marcado en la superficie de la prótesis. Bueno, estos son simples, son rápidos, tienen el inconveniente de que a veces atrapa alimentos. Puede ser un método de grabado con una fresa o con un láser, que se graban las letras y los números sobre la prótesis. También puede ser pintar una marca con un rotulador indeleble sobre la dentadura o con una tinta invisible que se puede ver con luz ultravioleta. Y puede ser también
a través de códigos de barras, que es un código que es legible con una máquina de serie de barras y espacios impresos de proporciones definidas. Lo que pasa es que esto es difícil de colocar en superficies curvas de la dentadura. Tenemos por otro lado B, método de inclusión, que esto va dentro de la dentadura y pueden ser, en este caso, marcas identificativas, ya sea en papel o metal blando o acero inoxidable grabado con una fresa, o se emplea un bolígrafo rotulador para poner el nombre del paciente y luego se cubre con una resina. También puede ser una tarjeta lenticular, que es una imagen, lo que da es una imagen lenticular que se inserta en la dentadura. La imagen lenticular se usa para producir imágenes con una ilusión de profundidad y tienen capacidad de cambiar y moverse según la imagen se vea desde diferentes ángulos. Tenemos también otra opción que son los códigos de barras y se cubre después con resina. Por otro lado, etiquetas de identificación por radiofrecuencia, pero para esto se necesita un lector específico de esa información que se almacena en un microchip. Podemos incorporar dentro de la resina fotografías con el aspecto del paciente, el nombre, la edad. También se puede incorporar un código de matriz de datos. Puede ser un microetiquetado, las microetiquetas se insertan dentro de la resina. Puede ser una tarjeta de memoria. Las tarjetas de memoria almacenan datos de audio, vídeo, imágenes, texto, etcétera, y bueno, pues luego se recubre con esa resina acrílica polimerizable. Tenemos otro apartado que es el C, que son métodos fuera de la prótesis. O sea, ya no se coloca la identificación en la prótesis, sino que está fuera. Se pone, en este caso, en las cajas del paciente. Entonces el paciente tiene en su caja con su nombre y ahí conserva la prótesis. Y luego, por otro lado, ya aparte de esos métodos, tenemos el método que aquí proponemos, que es una seda dental unida con un nudo en algún gancho de la prótesis, incluso en la propia resina a través de un pequeño agujero que se efectúa para este propósito. Y por otro lado, esa seda se une con un alfiler imperdible a la ropa del paciente. Bueno, ahí lo vemos un poco en la figura 1. Es una seda dental que se une por un lado a la prótesis y por otro lado va a la ropa del paciente a través de un imperdible. Bueno, discusión un poco de lo que es el artículo. En residencia de ancianos, sus cuidadores rara vez se ocupan de las prótesis dentales. Son los familiares los que hacen la limpieza y procuran que la guarde adecuadamente, pero no siempre están en la residencia. Por ello, en muchos casos, las prótesis se pierden. Las sobredentaduras sobre implantes dan más retención a las prótesis removibles. Para evitar que la prótesis se mueva y la persona lo lleve mejor y la quite menos, pues claro, hay que buscar algún modo de sujetarla lo mejor posible. Las sobredentaduras, pues eso es una opción. En esta retención influye el número de implantes, la distribución de los mismos. Es una opción mejor que las prótesis fijas sobre implantes, pero no siempre es posible, pues puesto que no todos los ancianos pueden llevarlas, ¿no? El inconveniente de etiquetar las dentaduras es que puede invadir la privacidad del paciente, porque al llevar el nombre otras personas pueden enterarse de que usan prótesis postizas. Estamos de acuerdo con otros autores en que una prótesis es un elemento importante en la identificación forense de personas en caso de desastres masivos. No obstante, es difícil que la marca identificativa resista al fuego. Hay autores que colocaron una placa de titanio en 10 molares de muestra y solo resistieron la marca y el material de obturación hasta los 800 grados. Otros autores situaron un microchip RFID pasivo en 10 molares durante restauraciones con composite y solo resistieron hasta los 300 grados sin alterarse. Cualquiera de los sistemas de identificación de prótesis descritos tiene algún inconveniente. Los métodos de marcado de superficies y los de inclusión en prótesis tienen un coste añadido del laboratorio protésico y no evitan la pérdida de prótesis. El sistema de inclusión de microchip exige un aparato de lectura específico. Ninguno de los métodos de marcado descritos sirven a efectos de identificación forense en todos los casos, puesto que a altas temperaturas se ven afectados. El método que aquí proponemos no evita, el método que proponemos no evita estos inconvenientes, pero es sencillo, es barato, es fácil de llevar a cabo en cualquier residencia de ancianos. Por ejemplo, es común que en las gafas se coloque un cordón de sujeción para evitar la pérdida. O sea, ya en las gafas colocamos un cordón. También se emplea en los chupetes de los niños, colocando una cadena que se une el chupete a la ropa con una forma de anclaje. Bueno, pues
es una cosa parecida. O sea, en un caso es las gafas, en otro caso es el chupete de los niños, en este caso es la dentadura de los ancianos, ¿no? Estos elementos de sujeción son exteriores, sin embargo, el método que proponemos, la seda que sujeta la prótesis, está en el interior de la boca. No obstante, no puede considerarse un piercing, pues la seda dental solo se une a la prótesis, aunque luego salga de la boca para fijarse en la ropa. Bueno, es una cosa, como digo, sencilla. Las conclusiones de este artículo pues, son las siguientes. El método de fijación de la prótesis dental a una prenda exterior mediante una seda dental evita la pérdida de la prótesis de ancianos en residencias y aporta, respecto a otros métodos, la sencillez, el escaso costo y la seguridad para los cuidadores y familiares de esas personas. Y bueno, es un poco todo lo que queríamos explicar sobre este artículo. Muchísimas gracias.